para cometer el hecho, si tal vez se seleccionaba a la persona o a la persona que asomaba. Como usted lo acaba de decir, a la persona que asomaba. Bienvenidos una vez más a esto que es Barajeándolas. Yo soy Manolo. A mi diestra, Ponchiva Espartano 2.0. Y a mi siniestra, Grey. Y pues bueno, hemos hablado aquí de asesinos con una tasa muy alta de asesinatos, rayando en los 60s, en los 70s. Sí, tienes una tasa muy alta. Pero él no asesina a nadie. Pues te diré los primeros números del cómic. Tal vez su papá sí, pero él no. No, él también. Pero la gran mayoría pues han estado alrededor de los 60, 70 asesinatos. Difiere. Dice que tiene otros No datos. está conforme, Billy. Digo, Parker. Tiene otros datos él. Pero hoy vengo a hablarles de uno de los asesinos más prolíficos del mundo. Siempre dices eso. No, ahorita vas a ver por qué lo digo. Pero siempre dices eso, ¿no? Ya decídete Y quién es siempre el dices- prolífico. Y siempre dices, ¿cómo se llama? Ahorita vas a ver por qué dices eso. Pero bueno, les voy a hablar de el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Pedro nació el 8 de octubre de 1948 en la ciudad de Venadillo, en Tolima, Colombia. A los 6 meses de que él nació, se mudaron al pueblo de Santa Isabel, porque en aquella época estaba en Colombia, algo que le llamaban la violencia, que fue una guerra civil que hubo entre los años de 1920 a 1960 en Colombia. Donde más se recrudeció fue en 1948. Esta guerra civil tuvo bastantes bajas, de 170,000 civiles nada más. Entonces, para la época en la que pues Pedro nació, pues estaba precisamente muy recrudecido esto. Haz de cuenta que fue como la guerra de reforma aquí entre liberales y conservadores. Se hizo el desmadre entre el mismo gobierno. No sé, nunca entendí de historia. Es como la guerra de Yarno, ¿no? Los rojos contra los azules. Pero bueno, Pedro fue el séptimo hijo de 13 en total. Su padre, en realidad nunca conoció él a su padre, porque a diferencia de otros que se van, él falleció. Papá se fue a la guerra y quedó. A lo mejor dijeron que falleció y en realidad se fue por cigarro. Pues mira, y su madre, de nombre Benilda López de Castañeda, tenía que trabajar pues para mantener a sus 13 hijos, y su trabajo pues era mujer de la vida galante. Y de hecho, ejercía esta labor en su casa, en el cuarto, donde dormía con sus 13 hijos. Sí, es lo común. Ajá, es algo muy común. Sí. ¿Y también ejercer mientras están ahí tus hijos? Sí. Sí. Bueno. Bueno, no me acuerdo qué países son, pero algunos países sudamericanos, creo que Colombia precisamente, ya un poquito más modernos, rentan cuartitos, igual, así un cubo, nada más para que las mujeres ejerzan esa profesión. Ok. Pero bueno, pues esa era pues como que la infancia que tenía Pedro. Y pues bueno, en 1957 la mamá lo castiga después de que lo encuentra. Aquí hay dos versiones. Una dice que lo encontró
acariciando a su hermana. Y otra dice que lo encontró intentando abusar de ella. Y de hecho hubo dos castigos en ese sentido. El primero, la mamá básicamente lo fue a tirar a la calle, a como 10 kilómetros de la casa. Pero Pedro regresó. Y lo volvió a intentar. Pero ahora sí se fue hasta otra ciudad y ahí sí lo dejó y ya no regresó. O sea, le hizo como la gente mala que abandona sus mascotas. Básicamente sí. Y pues bueno, a la edad de 9 años. Estás diciendo mascota, no puedo Pues es que decir así le niño. hacen. Si te fijas, luego van a abandonarlos a unos cuantos metros, kilómetros. Pero como se van a regresar a casa, regresan. Entonces los llevan más lejos a perder. Prácticamente se lo hizo a su hijo. Se lo llevó a perder. Es triste y es cruel, pero así lo hizo. Yo no fui, fue la mamá. Pero bueno, la cosa es que a los 9 años tuvo que aprender a vivir en las calles de Bogotá. Y como ya dije, pues era una época muy difícil, muy dura, muy violenta. Y aquí empieza un poco de los trastornos de él. Y es que a esta edad, los 9 años, pues abusaron de él algunos hombres que se supone que querían ayudarlo. Pero abusaron de él. Al poco tiempo logra llegar a un orfanato. Eso es lo que se llama, se le volteó el palito por el chile. En cierto modo. Sí, él quiso abusar de su hermana y terminó Ah. siendo abusado. Al Bueno, po- no se sabe. Es un chisme. Bueno, en el chisme, eso le pasó. Pero bueno, él logra entrar a un orfanato. El problema es que eran muy abusivos en este orfanato. Como siempre. Sí, Pues ya su vida está llena de puro abuso, ¿no? en realidad sí. Y de hecho, varios de los encargados no solo los golpeaban, porque era el castigo más común, que los golpeaban. Y pues estamos hablando de cinturones, golpes, El cable de la varas, chancla. El cable cable de de la la chancla. chancla, el famosísimo. El pero- palo de la escoba. Exacto. Pero parecía como que todo se iba a arreglar, porque a sus 12 años lo adopta una familia estadounidense. Y empezó como que a irle un poquito mejor, él pues empezó a ser un poquito más calmado porque solía ser un poco agresivo. Ujú. Pues después de todo lo que ya le pasó, pues no es como que de extrañarse, ¿no? Pero el problema es que a la escuela a la que lo estaban mandando, un profesor abusó de él. Y pues como que fue la gota que derramó el vaso y huyó de casa. ¿De casa o del orfanato? Ah, De casa, ya lo habían adoptado. Entonces, pues huyó de casa. Y pues regresó a vivir a las calles. Donde pues robaba para subsistir, se drogaba, tomaba, fumaba. Lo común. Dentro de lo que cabe. Ah, no sé, yo no viví eso en mi infancia, así que no sé si es lo común para ti. Pero bueno, ¿De dónde? ¿Qué barrio eres, man? ya cumplidos 21 años, en 1969, lo encarcelaron por robo. De acuerdo a todo ya el historial que tenía, lo habían sentenciado a 7 años de cárcel. Y pues estaba en cárcel, estaba encarcelado y todo. Pero seguían abusando de él los presos. Lo torturaban, lo golpeaban, abusaban de él sexualmente. Ya es como que una vida de muchos abusos, ¿no? Sí, de hecho. Y la cosa es que pues llegó el momento en el que se hartó. Él menciona que eran 4 los presos principales que hacían esto. Y llegó el momento en el que se hartó. Y en una de esas que lo intentaron abusar de él, los degolló. Ah. Iba a decir, hizo taquitos de machito. No, los degolló a todos. Ah. Ahora no dicen que cabezas de Goyo, nada más dicen que los de Goyo. Exacto. A lo Nunca mejor sé. sí hizo taquitos de machito, como dice.
Exacto. Y la cosa es que, pues, por el historial que ya había, la policía pues dijo, fue legítima defensa. Así que le aumentaron 2 años más a su Sentencia. sentencia. Pero si fue legítima defensa, o sea, ¿dónde está la justificación? Eso dijeron la justicia de Colombia. Esa justicia está muy... Mira, Colombia, justamente donde te dijo Grey. Exacto. Y después de que sale de la cárcel, después de pues seguir viviendo en la calle un poco, dijo, me voy de aquí. Y se fue a Perú. Y aquí fue donde empieza con sus series de asesinatos. Se fue a iniciar una nueva vida. Sí, una vida de asesinatos. Sus víctimas eran niñas y niños de entre 9 y 12 años. Ese fue su rango de edad. Una de las declaraciones que él dijo ya cuando lo apresaron respecto a su modus operandi, porque era el mismo, aquí la tengo, y cito. Obligaba a las niñas a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando salía el sol, las estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca asesiné a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que han quitado vidas, saben a qué me refiero. Pues no sé a qué se refiere. Pues dijo que solo los que han quitado ¿Has vidas. quitado vida? Una fuerte declaración, ¿eh? No sé a qué se refiere. Pero él también menciona que sus víctimas siempre eran niñas no güeritas, sino más indígenas, más morenitas, porque eran menos desconfiadas, de una mirada muy inocente. Él pues empezó a acercarse a estas niñas, les daba regalitos, las convencía de que se vieran un poquito más tarde y se iba a pues, lugares bosquecitos, o sea, cosas así, Niñas, ¿de qué edad estamos hablando? 9 a 12. Y las dejaban que se fueran. Lo que pasa es que para la época, pues, en cierto modo estaban muy descuidadas. Y pues eran también de familias muy pobres. La cosa es que... ¿Y andaban de loquitas a esa edad? Sí. La cosa es que él dijo que pues... lo que él hacía era, las convencía, las llevaba a estos lugares y abusaba de ellas. Y se esperaba hasta el amanecer para quitarles la vida. A todas las asfixiaba. Y pues, creo que no va a ser novedad, llegó a cometer necrofilia. Todos tus asesinos creo que cometen necrofilia, mano. No, la gran mayoría sí. La cosa es que él llegó lo que él hacía siempre es que ya tenía listas las tumbas. Pero él también, en cierto modo, lo que hacía era que, ya que terminaba con la vida de su víctima, todavía hablaba con ella, como si estuvieran pues, platicando, jugaba, hasta que pues el rigor mortis pues ya era demasiado y las pasaba ya a la tumba. Pero no cerraba la tumba, sino que llegó a juntar 5 o 6 cuerpos en una sola. Era como su fosa séptica. En cierto modo. Y pues bueno, ya aquí en Perú empezó pues él con esta parte, hasta que en alguna ocasión una tribu
que son los ayacuchanos, se dieron cuenta de que estaba intentando llevarse a una niña. Y lo capturaron, lo agarraron. Y no quisieron llevarlo con las autoridades. Dijeron, vamos a hacer justicia con propia mano. Abusen de él. Pues que así son las tribus. Las tribus por lo regular no buscan hacer justicia por medio de la ley. Ellos tienen su propia ley. De hecho, lo que hicieron fue... Lo quemaron No. Lo golpearon, lo torturaron, y lo quemaron. no, lo desnudaron. Y abusaron de él. No mencionan eso, no ha de haber faltado el que haya hecho eso. Es el karma ya con él. Lo llenaron de miel y lo enterraron en la arena para que las hormigas se lo comieran. Sudamérica, sí, hay hormigas de fuego. Sí, ¿Hormigas de fuego? sí, las hormigas con la mordida más agresiva de todas. ¿Las rojas? Más o menos. Rojas son bastante grandes, ¿no? Si mal no recuerdo. Ujú. Sí, entonces, pues ese iba a ser su castigo. Pero de repente por ahí apareció una misionera americana, estadounidense pues. Y lo salvó. Sí, de hecho convenció a la tribu de que lo mejor era que lo entregaran a las autoridades. Que de hecho ella lo iba a llevar a las autoridades. ¿Y abusó de ella? No porque le haya salvado la vida. Porque, de acuerdo a declaraciones de Pedro, fue porque ya era muy grande. Ay, No le pedófilo. gustan las arrugadas. Mm, Más bien tenía era como 30 pedófilo, años. ¿no? Ya tenía arrugas. Pega tu cara ya. Arrugado. Pero bueno, aquí hay dos versiones. Una es que cuando ella pues, convence a la tribu de dejarlo ir porque ella le iba a entregar a las autoridades, ella no los llevó con las autoridades, los soltó, lo liberó y se fue. Y después sí, lo agarraron por estar robando, pero la policía dijo, pues es que este ni siquiera es aquí de Perú, no queremos broncas, que se vaya. No quisieron hacer papeleo. No quisieron hacer papeleo. Claro, deja a un inmigrante ilegal en tu país rondando por donde quiera. Sí. Y también la otra versión es que sí lo llevó a las autoridades, pero al final de cuentas dijeron lo mismo, no nos interesa, que se vaya. Y lo que dijeron fue, bueno, no lo dejaron libre como tal, sino que lo deportaron a Ecuador. Que otro país se haga cargo. Sí. De hecho. Así, ¿cuál es el país más cercano? Ecuador. Échalo. Échalo a la frontera. Exacto. Y pues se fue a Ecuador. ¿Creen que eso lo detuvo de seguir haciendo lo que él estaba haciendo? Pues no. Obviamente no, dijo, pues ya me salvé, ahí voy otra vez. Exacto. Entonces, la cosa es que pues continuó con sus asesinatos. Mismo grupo de edades, de 9 a 12. Y las autoridades de Ecuador sí se dieron cuenta de que algo estaba pasando, de que estaba empezando a haber desapariciones y todo. En Ecuador sí quieren a sus niños. Más que en Perú, sí. Es un poco debatible porque dijeron, no, esto es por la trata. La trata de mujeres. Es la Llorona que se los está llevando. Y sí empezó a haber un poco más de policía, por lo que Pedro dijo, no, esto está ya un poquito feo. Entonces me voy de aquí. Y llegó a su natal Colombia. Regresó. Y pues bueno, en abril de 1980, 2 años después de que empezara con todo su relajo, en un pueblo de nombre Ambato, hubo una inundación causada por un río que se desbordó. Y lo que ocasionó fue que encontraron una fosa con 5 cadáveres. Su fosa original. Una de... Una de tantas. La cosa es que, pues la policía dijo, aquí hay algo raro, porque eran cuerpos
En descomposición sí, pero no de tanto tiempo. Se había vuelto a caer en su bici. Entonces pues dijeron, bueno, hay que empezar a investigar. Y 10 días después, en el mercado de esta misma ciudad, intenta secuestrar a Marie Poveda, hija de Carmina Poveda, una señora que vendía productos. Tenía 12 años la niña. Y ella se da cuenta de que se están intentando llevar a su hija. Empieza a gritar y los mismos comerciantes del mercado llegaron y lo capturaron. Y aquí no hubo misionera, que la salve. sino aquí directo ellos fueron y la llevaron con las autoridades. Yo digo, lo van a linchar ahí en el mercado. No, desafortunadamente no lo lincharon. ¿Se han de haber llevado sus buenos golpes? Sí, seguramente. Pero, pues no los lincharon. Llega él a prisión y pues con todos el antecedente de que de este intento de secuestro, lo aislaron un poquito de la celda. Pero él no quería decir nada. Y dijo la policía, bueno, vamos a ver si le podemos sacar algo de información. Y llevaron a un sacerdote, el sacerdote Córdoba Gudiño, que se metió a hablar con él y de hecho sí le confesó las cosas. Pero, secreto de confesión, no podía decir nada el sacerdote. De hecho, lo que dijo el sacerdote fue lo siguiente. Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándolo. Primero abusaba de las niñas y luego las estrangulaba, mirándolas fijamente a los ojos, porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto, antes de que su vida se marchitara. O sea, él pues era un adicto ya a lo que hacía, a quitar vidas y a abusar de estas niñas. Como les dije, pues bueno, él era muy asiduo a esta parte de hacer sus fosas comunes, donde él pues decía que llevaba varias víctimas. Y pues llegó el momento en el que dijo, pues ¿sabes qué? Sí, las maté. Ahí te va la lista. Dijo, sí fui yo. Y dijeron, ok, ¿dónde están los cuerpos? Véngase, vamos, los llevo. Él los llevó a varios lugares, al menos de los que se acordaba. Y encontraron 74 cadáveres. Pero él dijo, ya no me acuerdo de todas. En realidad, fueron 110 mis víctimas. Pero pues le faltaban las de Ecuador. Nada más estaba contando ahí las de Colombia. Nada más estaba ahí con las de Colombia, exacto. Y pues, después habló también de Ecuador y Perú. Vamos a ver de una vez cuántas fueron. En Colombia, 110. En Ecuador, 100. Y en Perú, más de 100. O sea, más de 300 víctimas confesadas. En Ecuador y en Perú sí estuvieron indagando un poco y se encontraron varias fosas. No dijeron exactamente cuántos cuerpos, pero sí encontraron varias de las fosas que él había dicho. Desafortunadamente, Colombia no tenía tanta pena para prisión. Solo fue condenado a 16 años de prisión. Pena más cortita hasta ahora. Exacto. Era de hecho, es que ¿cuál era el problema? Era la pena máxima. Entonces, pero bueno, durante su estancia lo visitó uno de los grandes investigadores de asesinos seriales en Estados Unidos, de nombre Robert Ressler. Él de hecho es el que catalogó a los asesinos como organizados y no organizados.
Los organizados, él los menciona que son asesinos que hay cierta lógica en sus crímenes, que llegan ya con un plan definido, que ellos pues ya, normalmente los que hemos hablado de que tienen su modus operandi, que ya saben cómo van a actuar desde el principio. Y pues, los no organizados normalmente son los que suelen encontrarse su víctima y aprovechan. Normalmente suelen Oyen voces. exacto, suelen tener... Sí, de hecho sí, menciona que suelen tener ataques de psicosis, de esquizofrenia. Dice que suele ser muy común en estos asesinos no organizados. Él fue a visitarlo, a hablar con él, a conseguir información. Cuando le dijeron, ¿sabes qué? Pues te queremos hablar con él. Y le dijeron, ¿sabes qué? Pues viene un investigador de Estados Unidos, quiere hablar contigo. Dijo, sí, ok, está bien. Sí, 6 años menos de prisión y habló todo. Sí puso condiciones, pero la condición era que estuviera ahí la hija del alcalde y que le dejaran tocar las manos. La chava ya tenía 20 años y él dijo, no le voy a hacer nada, ya no está en mi rango de edad, no le voy a hacer nada, solo quiero tener contacto otra vez con una mujer. ¿Y la hija del alcalde? Bueno, del alcaide, perdón, del supervisor de la prisión. La chava sí aceptó. Y de hecho, sí le tocó las manos, le acarició las manos. Y fue todo. No le hizo nada a la chica. Y comenta Robert que cuando lo saludó, que él tenía unas manos muy grandes, y que lo apretó al grado de que ya casi le tuvo que rogar que lo soltara. Nada más como para imponerse, pues. Y pues bueno, parte de sus investigaciones ayudaron para, o sea, de lo que sacó, pues ayudaron para que él terminara de generar pues todos los perfiles para posteriormente. En 1994 sale de prisión. ¿A los 14 años? Sí. No, que eran 16. Pero es que aquí hubo una situación. La condición. No. Los por buena conducta. No. Dijeron que iba a terminar su condena en un hospital psiquiátrico. Donde estuvo otros 4 años. Hasta 1998, cuando fue declarado sano y puesto en libertad. Claro, ¿por qué no? En el 98. La última vez que se le vio fue el 22 de septiembre de 1999. Fue la última vez que se le vio. Cuando fue a recoger su nueva cédula de ciudadanía. Fue la última vez que se le vio. Y fue hinchado. De hecho, desapareció. En realidad, Fue no se sabe si está vivo. Bueno, una fosa clandestina. De hecho, no se sabe. En realidad, la teoría más lógica que mucha gente cree es que una vez que salió y cuando se supo todo el pasado que él tenía, pues la gente actuó. Pues estuvo más de 10 años. La noticia se esparció, dijeron, hay un asesino. O fue a Brasil No creo. y se lo llevó Petín. Hay un asesino, pues no me acuerdo dónde fue la última vez que hicieron eso, ¿no? ¿Aquí en México? Aquí era muy común, pero es en las comunidades. Pero no, fue una noticia muy grande. La más grande que hubo creo que fue en Puebla. Fue en una comunidad de Puebla. Pero yo que ando en el medio y que conozco, te puedo decir que en las comunidades indígenas todavía, muchas comunidades lo hacen. Por ejemplo, en Chalpatlagua, de donde es el famosísimo Erasmo Catarino. Es una comunidad que habla en dialecto. La mayor parte de la población no habla español. Entonces llega la gente y la quieren hinchar. Nada más por no ser de ahí. Y en, ¿qué? ¿Cómo se llama? Huamuchtitlán, que es una comunidad cerca de ahí. Se estaban linchando unos de Puebla porque está muy pegadito a Puebla. Y le chiflaron a una chica. Y por chiflarle a la chica,
los bajaron del carro y ya los iban a quemar. O sea, es muy común que en las comunidades pase eso, porque pues es lo que te digo, ese tipo de etnias hacen su propia ley, o sea, no se rigen por las leyes del país, por decirlo así. Pero no son esas. Yo me refiero que a un criminal. Ah, ¿te refieres a los que roban y secuestran? No. ¿No? Me refiero a que a un criminal, después de que salió de la cárcel, sí se lo lincharon. No me acuerdo quién fue. Bueno, pero pues muchos creen que eso es lo que pasó con Pedro, porque no se ha sabido nada de él. En algún momento llegaron a hablar con la mamá, que todavía seguía vivo para esta fecha, bueno, para cuando él desapareció, y ella dijo que ella sentía que seguía vivo, pero no se ha vuelto a saber nada de Pedro. Lo último que se supo fue que en 2002 la Interpol levantó un pedido de búsqueda de él, porque habían encontrado los cuerpos de algunas niñas con el mismo modus operandi que él tenía. Pero ya de ahí no se ha vuelto a saber nada. No se ha vuelto a saber nada. Es que también son imitadores. Uh-huh. Hemos visto muchos imitadores, incluso imitadores que se hacen tan famosos como él mismo. Así es. ¿Cuántos imitadores hemos visto? Por ejemplo, el que hablaba Manolo de Rusia, se actuaba muy, el del ajedrez, muy igual a su antecesor, y de hecho se había inspirado en él. No, en realidad no se inspiró, solo quería superar su marca. Estaba inspirado. Pero no actuaba de la misma manera. Bueno, pero por ejemplo, con el caso de Shoko Asahara y el culto Aum Shinrikyo, sí hubo imitadores tanto en Japón como también aquí en América que quisieron hacer Pero no has hablado de ellos. de Aum Shinrikyo, sí, de los De los imitadores. otros. Ahí está. Entonces, no digas que hemos hablado de imitadores. Pero bueno, la cosa es que, como mencionamos, los asesinatos que confesó son 300, lo cual ya lo haría en general el asesino más prolífico en el mundo. Con todos los demás. Vean los otros videos, van a ver que dice lo mismo. Pero yo he dicho de México, de Estados Unidos, de Rusia, pero sería del mundo. Pero Tiene más asesinatos el enfermero del que yo hablé que es. Se hablaron al caso de más de 600. Es que es la cosa, porque Pedro dijo que por semana llegaba a tener que quitar la vida de 3 a 5 víctimas. Y los que se han puesto a sacar los cálculos dice que deben de ser alrededor de 600 o más víctimas. Entonces no podríamos decir que es el más prolífico, porque ha habido esos mismos números en otros. Bueno, habría que compararlos, pero siempre pueden ser más. Es que sí. Y el de él, su estándar es de 300. Pudieron haber sido más. Pero el que yo hablé estaba comprobado que habían sido más de 600. Vamos a buscar y vamos a poner ahí la listita. Vamos a poner ahí la listita. Pero pues bueno, sí, pues es uno de los que más llegó a tomar, teniendo en cuenta que pues fueron solo 2 años. Y al menos 300 víctimas. Y sobre todo pues que eran niñas. O sea, estaremos hablando de que en promedio tenía una víctima cada 2 días. Y pues esta fue la historia, hasta donde se sabe, porque no sabemos qué pasó con él, de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Mira, otro Pedro que es malo. Creo que no hemos hablado de personas buenas en este canal. No me refiero a... Pedro el malo de la No, película Tipos de Cuidado, de ¿no? que yo hablé de Pedriño también. Ah, Es Pedriño, no Pedro. Ay, es Pedro, pero en brasileiro. Pedriño. pero bueno, efectivamente, esta es la historia de Pedro. ¿Conocían la historia de este asesino? Déjenlo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Si conocen a alguien que tuvo más víctimas, también conózcanlo. Coméntenoslo. Y pues bueno, vamos a ir cerrando. Yo fui Manolo. Yo fui Grey. Yo fui Poncho Espartano 2.0. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chai.
Mi asesino es más prolífico.